porque la palabra es una enseñanza para nosotros, pero la palabra va para Dios. Porque el Señor es amor y nosotros tenemos que adorarle a Él. Porque nosotros venimos a adorarle a Él, no darle una palabra al hombre, sino darle una enseñanza al hombre y darle la palabra a Dios. La palabra de hoy se va a encontrar en San Mateo, capítulo 9, versículo 12, 4. Es así. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? Hoy quiero hablar de la fe y acerca del perdonar. Cuando nosotros tenemos que tener fe a Dios para que Dios nos coja, porque cuando uno tiene fe, uno tiene que abrirle la puerta al Señor en nuestros corazones. Uno tiene que cosechar buenos frutos, empezar a cosechar frutos buenos, empezar a cosechar frutos limpios, para que cuando estemos en el camino no nos derrumbemos y que atravesemos murallas, que las derrumbemos y que no nos quememos como el paralítico, porque el paralítico tiene brazos y tiene piernas, pero no se mueve, porque nosotros igual nos quedamos así. Cualquier hombre, mujer, niño, algunos se quedan ahí y no quieren atravesar la muralla, pero por eso nosotros tenemos que tener fe, no ser un paralítico, sino tenemos que tener fe y cosechar buenos frutos. Y el perdonar, uno tiene que perdonar a la otra persona, aun que sea muy malo. Si a un niño le pegó a otro niño y el niño le pide perdón, el que le pegó, entonces uno tiene que perdonarlo, porque ahí uno está cosechando el fruto, uno está cosechando la palabra de Dios, porque cuando estemos en el cielo vamos a ser juzgados, y mediante la fe nosotros nos vamos a seguir, porque Dios nos va a ayudar y nos va a ayudar a seguir adelante, a atravesar murallas, porque con Dios todo es posible, porque con Dios todo lo puede, porque Dios es amor y nosotros no tenemos que tener amor a Él, porque Él es amor. Él nos ama aunque sea en circunstancias malas, aunque sea que no podamos atravesar la muralla, si nos quedamos un paralítico y nos quedamos así frente a la muralla, nos vamos a atravesar otra propuesta, nos vamos a aprender más de la fe. Mientras atravesamos más murallas, más aprendemos de Dios, porque gracias al Señor nosotros somos libres. Él venció la muerte. Entonces nosotros tenemos que alabarle, tener fe y perdonar para dar buenos frutos. Por ejemplo, cuando todos aquí hemos tenido una vida de fe. Por ejemplo, yo tuve una vida de fe porque me iban a operar el ojo. A los 8 años me iban a no sé qué cuestión. Entonces yo dije que sí, porque me preguntaron si yo quería. Yo dije que sí. Y después llegó la noche y yo le dije a mi papá de que no quería. Mi papá me dijo de que yo orara a Dios y yo oré a Dios. No me acuerdo lo que dije, pero y al siguiente día llegó el día de que me tenían que operar. Entonces yo, como una doctora me puso en la última revisión para que me operaran el ojo. Y revisó los papeles, me puso de esas máquinas y no tenía nada, gracias al Señor. Entonces ahí yo tuve una vida de fe. Ya sé que todos han tenido una vida de fe, porque cuando nosotros tenemos fe nada es imposible, porque Dios está en nuestros corazones. El perdonar es un bien para hacer un fruto bueno y para hacer otra posibilidad de entrar al reino. Por ejemplo, si nosotros nos caemos y nos derrumbamos, porque no podemos atravesar la muralla, entonces después nos rendimos a Dios y Dios nos perdona. Porque aunque sea que hemos pasado harto mal, hemos hecho tantas cosas mal, hemos faltado el respeto a nuestras madres,
nosotros le hemos pegado a nuestros hermanos, hermanas, hemos faltado el respeto a todo el mundo, pero después nosotros, cuando nos postramos a Dios y le pedimos perdón, Dios nos perdona. Porque nosotros cuando cometemos pecado y nos rendimos a Dios, Dios nos perdona. Entonces Dios no, en vez de quedarnos como paralíticos en esa muralla, la atravesamos. No la damos vuelta, sino que la atravesamos. Porque, por ejemplo, cuando derrumbaron las torres de Jericó, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, dio 40 vueltas, día y noche dio, y al final se derrumbaron todas, pero quedó una muralla que era de una mujer, que era de su pueblo, y que le ayudó a 2 espías a entrar. ¿Y qué estaba pasando? Y no le hizo nada. Entonces eso lo salvó porque Dios entró en su corazón y le dio una oportunidad. Ella se postró a Dios para que Dios la salvara de eso. Entonces todas las murallas de Jericó, todo Jericó se derrumbó. Entonces ella quedó ahí, pero nosotros tenemos que tener fe a Dios. Porque si nosotros no tenemos fe, no podemos atravesar murallas, nos quedamos como paralíticos, estancados, sin perdonar ni tener fe, nos quedamos parados, como paralíticos. Pero después cuando empezamos a perdonar, cuando empezamos a tener fe en Dios y nos prestamos a Él, Dios nos perdona y nos hace pasar la muralla y ahí entendemos lo que hemos hecho mal. Porque nosotros los niños siempre seguimos, le decimos a nuestros padres que no le vamos a faltar más respeto, no le vamos a faltar, pero después lo seguimos haciendo. Y nosotros tenemos que aprender de nuestros padres, porque los padres nos enseñan. Porque los padres, antes de que nosotros nos vayamos al cielo, nuestros padres nos enseñan los modales, nos enseñan a alabarle a Dios, nos enseñan a todas esas cosas. Y para que cuando estemos en el cielo no seamos un desastre, sino que adoremos a Dios, que adoremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Porque Dios va a estar en todo momento, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. En Salmo, se me olvidó, pero en un Salmo 23. Y entonces ahí, aunque sea un versículo, nosotros aprendemos hartas cosas. Mediante un versículo, nosotros aprendemos más de fe, aprendemos más del Señor. Y nosotros tenemos que aprender, porque Dios nos está dando oportunidad. Dios nos da oportunidad para dar un paso adelante. Y nosotros tenemos que seguir atravesando murallas para que al final lleguemos a que Dios nos pide. Porque en África los niños y los grandes están todos orando en toda África, porque en África no hay agua, no hay comida, pero ellos adoran a Dios. Ellos al aire libre adoran a Dios. Y no solo en África, sino que en todo el mundo está cambiando. Todo el mundo está entendiendo, están empezando a tener fe, están empezando a perdonar. Entonces algo está pasando en el mundo. Por ejemplo, cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí, Dios le entregó las leyes. Y entonces, ya cuando llegó, se demoró 40 días y 40 noches cuando estaba en el monte de Sinaí. Entonces, cuando llegó abajo, casi todo el pueblo estaba adorando, hicieron un becerro de oro. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Tiró las 20 tablas, las 2 tablas. Entonces, todas las personas que estaban adorando el becerro de oro fueron y entonces el becerro de oro fue destruido. A pesar, porque ahí pensó de que no iban a volver, que Moisés estaba muerto, porque capaz que no había llevado comida, se le acabó la comida porque el pueblo no tuvo fe al final.
no tuvo el perdón, pero entonces por eso Dios lo castigó. Y de nuevo Moisés fue a buscar de nuevo la ley. Y después vio de que, bueno, al final entendió, pero al final todos los de la Biblia han pecado. Todos en la Biblia han pecado. Amén. Pero menos Jesús, porque Amén. Jesús, el plan de Dios en este mundo, cuando Dios creó este mundo, tenía un propósito, y el propósito era que viniera su Hijo unigénito, para que todo que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús vino para dar una enseñanza, porque el pueblo de Dios estaba empezando a pecar, estaba empezando a derrumbar. Entonces cuando nació Jesús lo querían matar antes de que naciera, pero no fue así. Entonces Dios lo cuidó, porque ahora todo, nosotros en cualquier parte, ahora Dios no está mirando, también está mirando allá, porque está mirando a todos, a quien sea, porque Dios nos protege. Hay ángeles a nuestro alrededor cuando estamos durmiendo. Nosotros tenemos que orar en la noche para que Dios nos proteja, también cada día, cada mañana, cada noche, para que los ángeles nos vengan a cuidar y que nos protejan del mal. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos sueños malos, no sé, por ejemplo, de terror y todo eso, nosotros tenemos que seguir, no quedarnos ahí como un paralítico estancado por ese sueño toda la vida. Tenemos que seguir. Por ejemplo, ayer se me murió mi perrito y yo todavía sigo llorando, pero yo tengo que seguir en los caminos del Señor. No tengo que quedarme como un paralítico pensando todo el día en el fútbol. Tengo que seguir adelante. Tengo que perdonar. Tengo que empezar a perdonar. Porque todos tenemos que tener fe para seguir adelante, para que no nos perdamos. Para que no nos perdamos cuando estemos allá, porque cuando nosotros tenemos fe, cuando morimos felices, pero cuando no es fe en nuestros corazones, morimos tristes. Entonces, Dios, cuando nosotros morimos felices, es cuando Dios está con nosotros. Cuando nosotros hemos cosechado buenos frutos, entonces ahí nos vamos al reino de los cielos. Los pisos son de oro y el mar es de cristal. Pero uno no sabe cómo es el reino de los cielos, pero uno cree en Jesús, uno tiene fe, uno sigue perdonando. A pesar de que Dios no esté, nosotros seguimos adelante. Por ejemplo, a María en la vida real se le cruzó un ángel. Entonces algunos podrían decir, no, si es mentira, porque, por ejemplo, uno puede decir, no, que estoy curado. No, pero entonces José igual tuvo un sueño. En vez de la vida real, tuvo un sueño que estaba con un ángel. Pero cualquiera puede haber dicho, no, si un sueño no es real, pero era verdad. Entonces ahí lo hizo entender de que tenía que ayudar a María porque iban a ser el Hijo unigénito de Dios. Para que todo, al que cree no se pierda, no tenga vida eterna. Porque, por ejemplo, algunos seguían creyendo ahí, pero muy poco. El pueblo de Dios se estaba derrumbando. Y después cuando llegó Jesús cogió 12 discípulos. Y quedaron, no sé cuántos, pero parece que uno se sacrificó porque Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Pero aún sabiendo lo que iba a pasar, Él siguió. Porque ese era su destino, ese era el propósito para que nosotros sigáramos adelante, que no quedáramos como paralíticos, que tengamos buenos pensamientos. Nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Y también si nosotros por ejemplo, si tenemos compañeros que no son cristianos, tenemos que invitarlos a su familia para que vayan juntos y para que Dios entre en su corazón, para que el mundo cambie, para que el mundo empiece a cambiar. Y por eso, y mediante eso nosotros seguimos para que no nos perdamos en el camino y que no atravesemos un ataque, sino que sigamos en el camino de la fe, que sigamos teniendo fe en cualquier momento, sigamos perdonando. Eso.
para que siempre en nuestro corazón pongamos